la cobertura de Dios, las armas del enemigo se vuelven polvo. Qué padrísimo, porque tenemos un Dios sumamente poderoso. Todopoderoso. Todopoderoso. Así es. Qué bueno que se conectan con nosotros. Ya tenemos más de un año. Bendito Dios. Ya tenemos más de un año. Esperamos que los capítulos hayan sido de bendición para ustedes y que nos sigan haciendo el honor de conectarse para seguir aprendiendo juntas todo lo que Dios quiere enseñarnos. Hoy vamos a hablar de un milagro maravilloso. Extraordinario como todos los milagros que hemos visto. Es tan impactante poder ver la dimensión de todo lo que el Señor quiere y está dispuesto a darnos y hacer por nosotros. Oye, si dio a su Hijo Jesús, ¿cómo no nos dará con todas él las cosas? Todas las cosas. Amén. Y todas las cosas son todas las cosas. Y bueno, en el primer capítulo me parece que ahí mencionaba que las condiciones económicas, políticas y culturales de la mujer estaban muy marcadas, ¿no? Había realmente una devaluación del valor de la mujer y más si atravesaba por ciertos periodos o problemas en su vida personal. Y justamente hoy veremos el milagro de la liberación. Qué bonito. Es un tema muy profundo. Sí. Esta mujer está estigmatizada. Así es. ¿Cierto? Cierto. Muchos piensan que María Magdalena era prostituta. Pero no. Siempre se le encasilla en esta profesión, en esta antigua profesión. Pero en realidad la palabra del Señor dice en Lucas 8:2, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Y está hablando que las mujeres le servían al Señor y muchas de ellas habían sido liberadas. Esa es la razón por la que lo seguían. Yo pienso que cuando el Señor hace un milagro, uno ya no tiene para dónde hacerse, te enamoras, estás profundamente agradecido. Y estas mujeres, reconociendo su condición, no sé, de enfermedad, de economía, de lo que hayan sido esclavas y que el Señor libertó, o incluso de espíritus inmundos, ¿Cómo es este caso? como el caso de María Magdalena, pues ellas querían servirle al Señor con todo. Y María Magdalena en específico, la palabra del Señor dice que de ella salieron 7 demonios. Y desde ahí comencé yo le comentaba a Gladys, creo que es la primera vez que me pongo a estudiarla con este detalle y a recapacitar. Entonces pensé en María, que en realidad su nombre es María, porque Magdalena se dice que es de la región de Magdala. Entonces realmente ella es María, ¿no? Simplemente María. Simplemente María, pero bueno, la Biblia hace referencia a María Magdalena, pero por la región. Pero yo la veo antes del milagro y después del milagro. Sí. Antes de conocer a Jesús y después de conocer a Jesús. ¿Quién era antes? Pues ya decíamos que era de la región de Magdala. Era su nombre solo María, pero era poseída por 7 demonios. Y entonces yo dije, a ver, ¿qué los comenzaron a contar cuando fue liberado? ¿Qué pasó, no? Y ahí me metí, y justo de lo que decía Gladys, que la mencionaban como una prostituta, en realidad no hay. La palabra del Señor no la menciona como una prostituta. No, y varios estudios no la pueden encasillar como una prostituta. Algunos dicen, no, es que tenía el problema de los 7 pecados capitales. Tampoco coincide porque además uno de los pecados capitales es la lujuria. Y entonces ella no encasilla aquí. Y yo quise investigar, bueno, ¿qué demonios tenía, no? ¿Qué espíritu lo tenían? ¿Qué demonios tenía? ¿Qué demonios tenía? Pues no hay ninguna referencia, pero ella vivía bajo el dominio de esos espíritus inmundos. ¿Te sabes los 7 pecados capitales?
Bueno, uno de ellos es la gula. La gula, eso solo me sé. Eso me lo sé re bien. Y con ella batallo todos los días. Más los fines de semana que tengo aquí los hijos. Ay, no, qué horror. Postres y postres y postres. No, la Biblia no habla de 7 pecados capitales, ¿no? Esto creo que tiene que ver más con la Iglesia Católica. Y entonces vamos a pensar que haya estado atada a estos 7 pecados que tú mencionas, la gula, la lujuria. ¿Qué más sería? No me lo sé. Ay, perdón, no me lo sé. Pero cualquiera que haya sido... La avaricia, creo también. Cualquiera que haya sido la situación que enfrentaba un endemoniado, era una situación muy complicada, muy difícil. Yo busqué, por ejemplo, el endemoniado gadareno, que sí se especifica qué actitudes tenía él. Qué actitudes tenía él, pero también qué cantidad de demonios tenía. Bueno, a lo mejor, la Biblia dice que el endemoniado gadareno tenía una legión de demonios, ¿no? Y esta mujer dice que tenía 7, a lo mejor en una escala mucho más pequeña, pero por ejemplo, el endemoniado gadareno no se vestía, no moraba en casas, vivía en los sepulcros, nadie podía atarle porque él rompía los grillos y las cadenas que le ponían. Porque, perdón, vamos a especificar, porque no eran sus fuerzas, era una fuerza sobrenatural. Sí, pues de los demonios. Pero exactamente, a lo mejor alguien que nos está viendo por primera vez, sí tenemos que aclarar que así como está Dios, está el reino de Dios, está el reino de las tinieblas. Está Satanás y está el reino de las tinieblas. Por supuesto que nuestro Dios es mucho más poderoso que cualquier otra que cualquier otro principado, que cualquier otro ser. Uh-huh. Pero ciertamente el reino de las tinieblas existe y tiene cierto poder. Sí, tiene un poder limitado, pero tiene poder. Y cuando tú andas metiéndote en esto de las limpias y los santeros y esas cosas, estás buscando el reino de las tinieblas, ¿eh? Si vas a que te lean las cartas y que te lean el café, estás metiéndote en el reino de las tinieblas. Y si te descuidas y si no te cubres con la cobertura de nuestro Dios y te vuelves en amistad con Él, pudieras tener complicaciones, como en el caso de María Magdalena o como en el caso del endemoniado gadareno, que, como ya les decía, no se vestía, no moraba en las casas, estaba en los sepulcros, nadie podía atarle porque despedazaba los grillos y las cadenas. Dice la Biblia que siempre de día y de noche andaba dando voces, o sea, andaba gritando en los sepulcros y además hiriéndose con piedras, porque esto es lo que provocan los espíritus inmundos. Porque vamos a aclarar, como lo dice la Escritura, que el enemigo de nuestras almas, que es Satanás, él vino para hurtar, matar y destruir. Él tiene una misión, él quiere acabar con la persona porque nosotros somos la imagen de Dios. Jesús vino a rescatarnos justamente y trasladarnos del reino de las tinieblas a su luz admirable, al reino de Dios, ¿no? Y entonces, así como está un enemigo, tenemos un Dios todopoderoso que Él quiere salvarnos, quiere cobijarnos, quiere abrazarnos, quiere estar cerca de nosotros, pero para eso, para bendecirnos. Sí, Dios es bueno. Miren, el endemoniado gadareno a mí me impresiona, como dice la palabra del Señor, que todo el tiempo andaba dando voces, o sea, gritos, y que además él se hería a sí mismo. A veces solo pensamos en los demonios o como una posesión, si viene una situación como la del exorcista. Yo no vi esa película, pero sé que la niña se volteaba la cabeza y vomitaba verde y no sé qué tantas cosas hacía. No necesariamente tiene que haber manifestaciones tan espectaculares como esa, pero a veces sí somos atormentados cuando andas gritando como loco y tú no solo haces daño a los demás, sino hasta a tu propia persona. No descartes,
que por ahí algo que te está atormentando y que mi Señor puede traerte a libertad, como lo hizo con María Magdalena. Justo, nada más aquí hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es cuando te atormenta y otra cosa es cuando están dentro de la persona, ¿no? Y sí, son dos cosas diferentes, pero nosotros no queremos engrandecer eso, queremos engrandecer el poder libertador de nuestro y Dios. La misión que el Señor Jesús vino. Dice, porque Jesús vino para dar libertad a los cautivos. Y vista a los ciegos, vino a sanar al corazón quebrantado, vino a predicar el año agradable. Eso sí vamos a engrandecer, porque esa es nuestra misión como palmeras. Pero ¿cómo vas a saber tú de qué te va a libertar el Señor? Sí, tienes que saber si estás cautivo por el enemigo, si estás siendo atormentado o si estás siendo posesionado. Ahora, ¿qué pasaba? María Magdalena habrá tenido toda esta seguridad en sí misma, siendo atormentada más bien siendo poseída por demonios. No. O sea, ella ya no era dueña de sí misma. No eres dueño de ti cuando algo más está controlando. Eso es importante que tú lo puedas distinguir, ¿no? Entonces, esta mujer no era dueña de su voluntad, no hacía lo que quería, quizá seguramente vivía en la amargura y en el pleito constante, y la gente identifica. Hay algo que tú te dices, híjole, es que tiene algo raro. A lo mejor no sabes distinguir qué espíritu, ¿no? Pero nuestro amado Señor sí, y Él pudo tener esa capacidad, porque yo le decía a Gladys que como cuando reprendió a los demonios salía uno y otro y otro y otro, cuando es algo espiritual que no se ve. Esto es importante, no es así que vas a estar viendo algo sobrenatural, pero el Señor tuvo esa capacidad en ese momento de reprender a los espíritus. ¿Y qué pasó con los espíritus? Eso es bien importante que nosotros lo entendamos, lo memoricemos, que los espíritus inmundos se doblegan ante la presencia del Señor. Saben, a veces, y últimamente creo que ha habido mucho tormento de pensamientos que lleva a las personas a considerar suicidarse, porque viene un pensamiento. Yuri decía que había una voz que le hablaba y le decía, nadie te quiere, no sirves para nada, por eso ella intentó suicidarse. Y muchas personas batallan con esta clase de pensamientos en las que consideran, no hay más alternativa. Y nosotros queremos decirte que sí hay alternativa, que no importa qué es lo que el enemigo venga a hablarte a tu mente, nadie te quiere, no se va a acabar esta situación económica, no vas a saber educar a tus hijos, o tu marido se va a ir con otra persona, y esos pensamientos que vienen a atormentarte, a hacerte creer que la única solución es la muerte, no. No, la única solución está en Cristo Jesús. Tienes que llevar esos pensamientos cautivos a las plantas de mi Jesús, hablar con Él y decirles, Señor, estos pensamientos me están lastimando, estos pensamientos me están atormentando. Esa es la razón por la que muchas veces estás alterado, agresivo, y te desquitas con tu cónyuge, te desquitas con tus hijos, con tus compañeros de trabajo, con los vecinos, y a veces ni tú mismo entiendes qué está pasando. Ay, no quería pelear, ay, no quería decir eso, no los quería lastimar, pero ya lo hice. Pudieras estar siendo atormentado por algún espíritu inmundo, pero tienes que llevarlo a las plantas de Jesús, esa necesidad, y decirle, Señor, toma control de mi mente, toma control de mi corazón. Amén. Ven a llenarme de tu preciosa presencia, que los pensamientos de desesperación sean sustituidos por pensamientos de paz, que los pensamientos fatalistas vengan a ser sustituidos por pensamientos de esperanza, porque hay versículos bíblicos, dice Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Jesús puede. Justo como decíamos en la frase,
en la cobertura de Dios, las armas del enemigo se vuelven polvo, se acaban. Y entonces esta mujer tiene este encuentro maravilloso, María tiene el encuentro maravilloso con el Señor Jesús, y ya se viene un después. Un después maravilloso para ella. Un después maravilloso porque comenzamos a investigar qué era la situación de María Magdalena, qué es lo que vemos después de ese encuentro, después de que fue liberado. Y por eso, justamente por eso queremos cerrar esta serie con este milagro de liberación. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que después de que tú recibas un milagro, tú tienes un futuro, tú tienes un destino, tú no puedes ser igual. María no fue igual. No. Al contrario, o sea, el giro de 180 grados, amén. Dices, no, es increíble lo que María está viviendo. ¿Qué se narra de María en las Escrituras? Número 1, su pasión, su prioridad, su anhelo fue seguir al Señor. Y con esto quiero hacer una nota muy aclaratoria. No fue la esposa del Señor Jesús. Ni su novia, ni su amante. Ni su novia, ni su amante, ni nada, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos lo atribuyen como que fue, que tuvo una relación sentimental. Romántica. Ajá, y no la fue, sino que su prioridad, oye, después de haber sido liberada, claro, ¿cómo no lo vas a amar? ¿Cómo no lo vas a anhelar? ¿Cómo no lo vas a admirar? ¿Cómo no vas a suspirar por el maestro? Pero, ¿qué hizo ella? Ella lo siguió y en una parte en el libro de Lucas dice que ella, lo que tú leías al principio, le servía con sus bienes. Sí. O sea, ella aportaba para el reino de Dios. ¿Sabes? Cuando tú recibes un milagro, tú eres agradecido. Deberíamos ser agradecidos. Yo creo que eso lo tenemos que aprender hoy de María Magdalena, ¿no? Sí. Fue una mujer agradecida y además que no nada más como mucha gente que recibe el milagro y se olvida. Se va. Uh-huh. María permaneció sirviéndolo, siguiéndolo, lo siguió hasta la muerte. Pero fíjense, algunos comentaristas dicen que fue tal la fidelidad de María Magdalena que aparece su nombre más veces que el de otros discípulos. Sí, claro. ¿Y qué quiere decir eso? Su fidelidad, su constancia, y en las buenas y en las malas. Definitivamente. Recordemos al Señor Jesús ahí crucificado. Y María Magdalena es una de las pocas personas que se mencionan que estuvieron junto a la cruz. ¿Qué pasó con los discípulos? Los discípulos huyeron. Los discípulos salieron huyendo. Incluso, no me acuerdo exactamente por qué situación, salió un joven incluso desnudo, ¿no? Sale corriendo ahí antes de que también a él lo pesquen y se lo lleven. Pedro, que lo amaba tanto y que no me lo recuerdo, déjamelo de tarea, lo investigo. Sí, lo vamos a investigar. Creo que sale envuelto en una sábana, algo así dice la palabra del Señor, pero el punto es que todos le dan la espalda. La palabra del Señor hace mención que solo había pocas personas, entre ellas su amado amigo Juan. María Magdalena y María su madre. Y María su madre, exactamente. Pero no nada más ahí. O sea, es que la pasión por el Señor, el amor, la gratitud, la devoción. La lleva a ir a buscarlo. No, pero antes, cuando es enterrado. Sí, lo lleva a ir a buscarlo, pues, pensando que se va a encontrar con un muerto. Sí, pero espérame. Cuando Arimatea. José de Arimatea compra el sepulcro, da el sepulcro para el Señor. Ella va. Ella es la única, junto con otra mujer, con otra María. Sí. Va con José de Arimatea para sepultarlo. Luego se levanta muy de mañana. Va a comprar especias aromáticas. Digo, es muy digno de mencionar y muy digno de alabarla a ella. Yo no hubiera ido una madrugada, y menos para ir a ver a un muerto. No, pero además recuerden que era un temor, o sea, era un temor natural y muy justificado de todos los seguidores de Jesús. Si mataron al maestro, pues
seguramente van a acabar con todo. Pero ella tiene agallas para ir a la tumba. Exactamente, a eso voy. O sea, después de que ella no tenía control de su voluntad, ella no tenía control sobre sus emociones, sí, ahora se convierte en una mujer valiente, segura de sí misma, no se deja controlar por los demás o por las circunstancias, ni se atemoriza ante lo que está pasando a su alrededor. Tiene la audacia de ir con otras mujeres ya al tercer día para encontrar al maestro, ¿no? Para llevar esas especies aromáticas. Ella iba para ungir a un muerto. Sí. Ella iba para ungir a un muerto. Muy valiente María, porque desafía la autoridad y desafía el miedo, ¿no? De encontrarse con un muerto, de ir a sacarlo, de ungirlo. Qué complicado. Pero el Señor la honra, permitiendo que ella sea la primera en verlo resucitado. Pero por eso digo, después de Cristo, después del milagro, después de la liberación. De la liberación, del milagro de la liberación, no, primero ve a 2 ángeles. Sí. Platica con ellos. Sí. O sea, fíjate de dónde realmente es trasladada del reino de las tinieblas al reino de su amado. Y así ha pasado con nosotros, y así puede pasar contigo, querido amigo, querido amiga. Hoy el Señor puede hacer un milagro y liberarte, quizá no de algo maligno, podríamos decir, pero sí de tus temores, quizás sí de tus prejuicios. María fue liberada y entonces ve la gloria de Dios al ver a los ángeles, aunque no lo entendía, y hablar con el maestro, ¿no? Y aun cuando sus circunstancias no la alcanzaban a comprender, pero le dice, oye María, aquí estoy aquí. Y ella le dice, maestro. Y fue la primera que se convirtió en ser portadora de buenas noticias de la resurrección. Sí, aleluya. Oye, ella va corriendo a decirle a los discípulos, qué maravilloso es nuestro Dios, que nos traslada del reino de las tinieblas a su reino de luz admirable. No, los temores no vienen del cielo, Los temores no vienen de Dios, las inseguridades no vienen de Dios y no parecen tan demoníacas, pero no vienen de Dios. Y Dios sí puede librarnos de todas esas cosas que nos roban la paz, que nos mantienen cautivos. Este milagro a mí me hace pensar, número 1, si te acercas a Dios, tu pasado no dictará tu futuro. Amén. Si tú has pasado por problemas, has sido marginado, has sido señalado en el futuro, cuando tú vienes a las plantas del Señor, como decíamos en el capítulo anterior, el Señor te da identidad. Amén. Sana tu identidad. A lo mejor de que eras un huérfano, un abandonado, un no deseado, el Señor te dice hijo. El Señor te dice hija. Y en este caso, como en el caso de María Magdalena, que no sabemos cuáles eran los 7 demonios que la tenían cautiva, a veces estamos siendo encasillados. Oye, el enojón ese. Ay, la amargada esa. Ay, no sé cuál sea el cajoncito donde te han metido, pero la etiqueta que te han puesto, pero mi Jesús tiene poder y autoridad para liberarte. Como hizo este milagro de liberación en María Magdalena, puede hacer un milagro de liberación en tu vida. Te puede liberar del miedo, te puede liberar de la preocupación, te puede liberar de todo lo que esté afectando tu vida. Aun si hay un espíritu inmundo o muchos, como en el caso de María, que eran 7, o como en el de el Gadareno, que era una legión. Conviértete, así como María Magdalena se convirtió en una apasionada por Cristo. Apasionate por el Señor. Busca su presencia. Deleítate. ¿Cómo hacerlo? Puedes orar ahí en tu casa. Puedes poner música que alimente en el alma, música cristiana. Y comienza a tener una relación diaria con el Señor. Apasionate por el Señor. Apasionate por leer la Biblia. María Magdalena es un ejemplo claro de que cómo ella se apasionó, no solo con su dinero, amiga, porque era fácil
pues hay que mandar el dinero, ¿no? Pero ella estaba sirviéndolo. Pero ella estaba presente, exactamente. Directamente. Ay, Dios es tan bueno y Él quiere liberarte. Por favor, cuando te sientas cautiva de algún pensamiento, sentimiento o emoción, ora al Señor, acércate a Él. Él quiere cambiar todo ese pensamiento inmundo por pensamientos de paz, por pensamientos de gozo, por pensamientos de libertad. Que tus emociones no te manipulen, que tus emociones no te gobiernen. Deja que el gobierno del Señor se establezca en tu vida. Clámale a Él por libertad, y como libertó a María Magdalena, también va a traer libertad a tu vida. Solo acércate a Él, Él te ama. Quizá se oiga muy romántico o no, pero de hecho en la serie de Chosen, el primer capítulo se lo dedican a María Magdalena. Y yo les voy a platicar un poquito, ¿no? Llega el momento en que María Magdalena como que también duda y como que quiere retroceder, de acuerdo a esta serie. La serie, no es bíblica. Ajá, no es bíblica. Más bien, sí está basado en la Biblia, pero obviamente le ponen mucho drama. Pero yo pensaba, a veces sí llegas a pasar por ciertos momentos donde te quieres así como desanimar o quiere llegar algún desconsuelo a tu vida, pero acuérdate de dónde el Señor te sacó. Aviva, ¿no? Aviva ese amor por el Señor todos los días. Mira, muchas personas te pueden decir que te aman, pero la mayoría te dejan en el momento más difícil. Mi Jesús no. No. Siempre acuérdate de cómo fue crucificado por ti en la cruz del Calvario. Y entonces puedes decir, mi Dios me ama, mi Jesús me ama. Yo voy a ser fiel, yo le voy a seguir, yo le voy a servir. Y además, una cosa bien importante que yo te decía, María se convirtió en una portadora de buenas noticias. Después de un milagro así, ¿qué tenemos que hacer? Compartir las buenas noticias. Lo que Dios hizo conmigo tengo que compartirlo, y es lo que estamos haciendo nosotros. Exactamente, por eso estamos en esta tarde y nos encuentres y no somos las ternuritas que decían por ahí, que alguna vez nos dijeron, ay, qué ternuritas, no tienen nada que hacer y se divierten haciendo un podcast. No, esto realmente es muy en serio, porque esto trasciende para vida eterna. Nosotros queremos compartir de gracia lo que de gracia hemos recibido. El Señor ha traído liberación a nuestras vidas. Amén. Quizá no de malos espíritus, pero sí de malas actitudes. De malas actitudes. Esta preciosura que ven hoy no era, no era. Yo reconozco en mi vida el poder libertador de mi Señor, porque yo era cautiva de mucha desobediencia y de mucha rebeldía, y Él me hizo libre, y hoy soy muy feliz con mi Jesús. Yo era esclava del desamparo, del abandono. De la autocompasión. De la autocompasión, pero había una marca, amiga, sí la había, pero el Señor trajo esa libertad y decir, tú eres mi hija. Y entonces, con esa pasión, lo quiero seguir y lo quiero servir. Amén. De manera presente, aquí y hasta que el Señor me lleve a su presencia. Amén. Compartan este podcast. Quizá alguien lo esté necesitando. Quizá para alguien sea de bendición. Si hay algún comentario que tengas acerca de este tema, te vamos a agradecer que lo compartas con nosotros. Nos puede bendecir a todos. Muchísimas gracias por esta conexión y juntas hagamos un plantío de palmeras.